Bendición, querido amigo y hermano que me ves a través de esta plataforma, otra forma de predicar. Como siempre, agradecido con Dios, agradecido con cada uno de ustedes por el apoyo incondicional que le brindan a esta gran comunidad que hemos creado con mucho cariño, con mucho amor, para predicar y llevar a cabo la palabra del Señor de una manera un tanto diferente. Gracias por el inmenso apoyo, gracias por las suscripciones, gracias por los comentarios y gracias por cada like que nos dejan. En el día de hoy yo quiero tratar un tema muy importante y quiero hablar en base a una pregunta que en un momento dado un compañero de trabajo me formuló, me preguntó acerca de ese día cuando el Señor Jesús, hablando con los discípulos, les hablaba acerca de la oración y de cómo debían orar. Y él me preguntó lo siguiente, él me preguntó si cuando el Señor Jesús se refería acerca de la oración, de que debemos orar en nuestros aposentos, si él nos estaba mandando a no orar en público, si está correcto esto o no. Entonces, pensando yo en esa pregunta que él me formuló, quise hacer un video porque quizás muchas personas también en el día de hoy puedan estar un tanto confundidas con este tema. Para poder entender este tema tenemos que ubicarnos, obviamente, en el capítulo donde habla acerca de esto. Y se encuentra en Mateo, su capítulo 6, versículo 5 en adelante. Tiene como tema Jesús y la oración. Lo voy a leer para poder entenderlo, para que lo puedan entender. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora, y tu Padre que está en secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Te recompensará en público. Ahí tiene un punto ya. Miren, mis amados hermanos, esa pregunta que esa persona me hizo realmente es una pregunta muy buena y es una pregunta muy necesaria en estos tiempos. Creo que la respuesta es súper necesaria en estos tiempos. Tenemos que estar claros acerca de lo que el Señor Jesús real y efectivamente quiso mostrar o quiso enseñar. Lo primero que tenemos que considerar acá es que el Señor Jesús obviamente está hablando con los discípulos. Y partiendo desde ahí, tenemos que entender lo siguiente. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús inició su ministerio, una vez están los 12 discípulos juntos, entonces ya es necesario que Él les enseñe, que Él empiece a adoctrinarlo, pero a adoctrinarlo de una manera correcta, no de una manera religiosa, ni no de la manera quizás como en ese tiempo se estaban haciendo las cosas. Entonces el Señor Jesús tenía que enseñarle a ellos la manera correcta de cómo moverse en el mundo espiritual, porque el Señor Jesús, aparte de ser un predicador, evangelista, profeta, también era un maestro. Por eso en algunas ocasiones le decían maestro. Entonces, esta parte aquí que podemos encontrar en la Biblia, donde habla acerca de la oración, el Señor Jesús se lo está diciendo a los discípulos. No se lo está diciendo ni a un maestro, ni a un escriba, ni a un fariseo, sino a sus discípulos, a su círculo íntimo. El Señor Jesús le estaba enseñando a ellos un modelo. Pero obviamente lo que podemos ver aquí es que lo primero que el Señor Jesús hace, que le habla acerca de la oración y le muestra el problema, el fallo que quizás en ese tiempo se estaba llevando a cabo. Por eso Él le dice: cuando oren, no hagan como los hipócritas. Ahí está el primer problema, hipócrita. La palabra hipócrita es una palabra que nosotros ya conocemos y sabemos que hipócrita es aquel que lo que hace no lo hace de corazón, no es real, lo hace simplemente quizás para agradar a alguien o a algo, pero no lo hace genuinamente, finge lo que hace. Entonces Él le dice: cuando oren, no hagan como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Ahí viene el segundo problema, aparte de hipócritas, es que aman hacer esta cosa, pero ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, no por Dios. Entonces, lo primero que el Señor Jesús está haciendo es enseñándole a ellos la forma correcta de la oración. O sea, que lo está identificando un problema del corazón, mas no diciendo que no debemos orar de esta manera. El Señor Jesús de ninguna manera nos está diciendo a nosotros que, por ejemplo, si alguien nos pide que oremos por ellos, que nos neguemos porque tenemos que orar a solas. No es eso lo que el Señor Jesús está diciendo. Tampoco el Señor Jesús está diciendo que si estamos en una actividad X y tenemos que orar entre todos, Él no nos está mandando a que nos neguemos a orar porque
esta palabra dice esto. No, no, no. Sino que el Señor Jesús está identificando un problema, está hablando de una intención del corazón. Está hablando de lo que el corazón realmente anhela. Y por eso el Señor Jesús tiene que a sus discípulos enseñarle de la manera correcta y hablarle claro acerca de la oración y identificarle los problemas. Le identificó la hipocresía, le identificó que aman el ser visto por los hombres. Entonces esa gente tenía un problema en ese entonces. Y el Señor Jesús lo que estaba haciendo era ayudando a sus discípulos, porque Él sabía que cuando Él parta de este mundo, ellos eran los que tenían que continuar el legado de Él. Ellos eran los que tenían que seguir instituyendo más iglesias, evangelizando, preparando el camino. Entonces Él tenía que enseñarles de la manera correcta para que ellos aprendieran y enseñaran a otros también de la manera correcta. Mis hermanos, en ninguna parte de la Biblia el Señor nos prohíbe a nosotros que no oremos en público. No, no, no. Él está hablando de una intención del corazón. Cualquier oración que usted haga tiene que tener una relación en su corazón y tiene que ser genuina, real. No una oración para agradar a nadie, sino para acercarte más a Dios, porque eso es lo que hace la oración. La oración te acerca más a Dios. La oración es el único medio que nosotros tenemos para comunicarnos con el Señor. La Biblia, nosotros a través de la Biblia aprendemos a conocer a Dios, pero la oración nos enseña a hablar con Dios y a tener una intimidad estrecha con el Señor. Entonces, esa pregunta que me hizo ese compañero fue muy buena y por eso quise también mi respuesta responderla por aquí, para que usted también, si está un poco confuso en ese punto, pues sepa más o menos a qué el Señor Jesús realmente se refirió. Dios te bendiga mucho. Si llegaste hasta el final de este video y entiendes que ha valido la pena, te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.